Este, bueno, buenas noches. Estamos hoy aquí con Oscar y Manolo, que son hermanos, ya algunos los conocen, quienes se están conectando hoy quizás lo conozcan hoy. Ellos están aquí colaborando con este tema tan importante porque ellos son personas que han logrado mantenerse sobrias, ¿ok? Y la idea es que ellos nos compartan su experiencia. Fíjense, yo quiero comentarles un poco cuál fue mi motivación mayor. Tengo varias motivaciones para hacer esto que estamos haciendo. La primera, como lo dije antes en la otra sesión, porque el tema del alcoholismo aparece con muchísima frecuencia en la consulta en algún familiar que está afectado por el consumo de alcohol de su familiar. Y siempre hay esa pregunta de, bueno, ¿ser alcohólico o no ser alcohólico? ¿Me preocupo, no me preocupo? Casi siempre el que es la pareja o el hijo dice que sí lo es y la persona implicada dice que no. Entonces, una de las cosas que yo quisiera que ustedes nos contaran, ¿ok? Bueno, cómo fue ese proceso en ustedes, esa línea fina en donde uno empieza con un proceso que es social, que es completamente normal y natural en nuestra sociedad, que comenzamos en la adolescencia por descubrir, por explorar, por pertenecer. Y bueno, llega un momento en que no a todos no les pasa, solo a algunos, pero ¿qué les pasa? Que entonces tú decías el otro día, Manolo, que tú bebías diferente a tus amigos. Entonces, un poco cómo ha sido ese proceso. Primero, cómo fue la parte ruda, difícil, donde tenían la negación qué cosas pasaban, ¿ok? Y cuál fue el punto de inflexión que los lleva a como a terminar de darse cuenta y a tomar la decisión de buscar ayuda o de hacer algo, ¿ok? Porque la otra cosa importantísima es que sabemos que no basta solo la voluntad, es mucho más complejo y que muchas veces hay muchas recaídas y que por mucho que la persona tenga deseo de dejarlo y se esté dando cuenta del daño que hace a sí mismo y a los demás, no puede. O sea, está completamente impotente, ¿no? Y ya Tibisay nos explicó muy bien la semana pasada cómo funciona el sistema nervioso, cómo hay un sistema de recompensa, se va generando un condicionamiento, nos vamos habituando. Entonces, por evitar el malestar de todas aquellas emociones que sentimos y todos aquellos cambios corporales, entonces volvemos a tomar y entonces así entramos en ese círculo vicioso. Entonces, la idea es que compartan ustedes su experiencia. Y la segunda motivación es que ustedes dos son mis tíos, a quienes quiero mucho. ¿Ok? Ay, ya me dan ganas de llorar, que Aquí y también. que, bueno, pasamos unos momentos difíciles en donde yo sentía que podía perderlos, alguno de los dos, y yo he compartido mucho con ustedes, he oído sus historias, he admirado el proceso por el que han pasado de recuperación, y para mí esto es casi que rendirle un homenaje a ustedes también. Ok, bueno, la gente nos verá llorando si somos los Martín, ok, un poco llorones a veces. Pero bueno, yo creo que las cosas no se pueden quedar solamente en que me hubiera querido, no, yo dije, esto tengo que hacerlo porque esto es importante para mí, porque esto no solamente es darles un reconocimiento del proceso a usted, sino que puede ayudar a otras personas. Entonces, bueno. Les dejo el micrófono a ustedes. Yo voy a quizás interrumpir para hacer preguntas en algún momento, pero cuéntenos cómo de ese proceso, lo que ustedes consideren que una persona que está en esa pregunta, en esa crisis, un familiar, un alcohólico que no tiene conciencia de su alcoholismo, bueno, ¿qué pueden decirle que puede ayudarle? Sé que tenemos otro participante por ahí que en algún momento quizás pueda colaborar. Dejaremos abierto el micrófono para comentarios y después más tarde. ¿Ok? Entonces, bueno, les cedo la palabra, comiencen como quieran. Oscar. Oh. ¿Qué dijiste, Oscar? No, Manolo. Aquí No, es por empieza orden de edad, pero o el Oh, más viejo o el más joven, ¿cómo es la cosa? el más joven, el más joven, el más joven. Arranca tú, Oscar. empezaré yo, pues, ¿no? Ajá. Este, eso de más joven es medio relativo, pero bueno. Eh, em, yo soy, yo estoy en proceso de recuperación de una adicción crónica que se llama alcoholismo.
Eso suena un poco clínicamente rembombante, ¿no? Pero yo tenía problemas con mi manera de beber. Pero no era nada más mi problema mi problema de beber, era la vida. Yo no tenía capacidad de enfrentar la vida normalmente. Yo padecía de profundos miedos, padecía de, de profundas inseguridades. Tenía una serie de condiciones, una necesidad de reconocimiento absurda. Era una locura. Yo necesitaba el reconocimiento, que me vieran, que tener validez. Todas esas cosas estaban dentro de mí y aparecieron desde muy temprana edad hasta que, y estaban allí creando monstruos, distorsionando mi personalidad y sufrimiento. Y terrible, terrible, pero te estoy hablando de niño. Pero a la edad de 14 años tuve contacto con el alcohol. Esa, el contacto con el alcohol me desinhibió, liberó el loco, liberó a una serie de cosas que yo no podía manipular o no podía solo, ¿no? El alcohol me empezó a ayudar al punto de que yo empecé a depender del consumo del alcohol para tener vida normal. Pero, ¿cómo era Dime eso esa, un poco más, exacto. Explícame sí, eso como... cómo era esa normalidad? Mira, yo creaba problemas. Yo creaba problemas para justificar el hecho de tomarme un trago. Esto es difícil que una persona que no haya padecido esto lo entienda, pero yo creaba, por ejemplo, yo era el líder de una pandillita de malandritos, que yo no era el peor, que yo no era el más héroe, pero yo para tomar esa posición, pues tomaba alcohol. Este, tomaba alcohol y cogía esa posición, pues, ¿no? De ser el líder en algún momento. En mi vida normal, en mi casa, en esa necesidad de beber. O sea, hay un momento en que se crea crónica la enfermedad que yo tengo la necesidad de beber por sobre todas las cosas, que es el momento donde inclusive hago cosas delictivas como robar para robarle algunas monedas a mi papá. Por cierto, no algunas monedas, era una colección de, de plata, de monedas de plata que él tenía, fuertes de plata que había en Venezuela. Y, yo le cogía los fuertes y me iba a consumir alcohol. Porque es que la necesidad me mataba. Yo me sentía bien durante la ingesta. Nada más me sentía bien cuando estaba bebiendo. Cuando Te voy no a hacer, estaba perdón, bebiendo, te perdono una estaba preguntita, Oscar, deprimido. que Uh-huh, me interesa esto, ¿no? uh-huh. Obviamente hay una sensación de que estoy haciendo algo malo en algún momento, va debido a la censura, la pregunta o el cuestionamiento, ¿ok? Pero bueno, lo que pasa es que eso se mete debajo de la alfombra, uno se disocia como que no está haciendo nada malo y sigue. Era un poco así. O sea, la necesidad de reconocimiento era tan fuerte que ese reconocimiento que tenías dentro de la pandilla, con esas conductas inadecuadas, te daba lugar, te daba pertenencia, te daba valor, aparentemente. Sí, a mí me alimentaba lo malo. Esto suena más absurdo todavía, pero yo sabía que era malo, pero no tenía remordimiento de conciencia. Llegó un momento donde yo empecé a manipular mi propia conciencia, ¿no? Y eso duró por muchísimo tiempo, y era el malo, y era el tal, y era el desafiante. Eh, ya no, mi forma de beber no fue un problema en esa época. En esa época era mi compañero, pero luego siguieron pasando cosas terribles.
Por ejemplo, yo conocí a mi esposa, me enamoré, fue el gran amor de mi vida. Este, pues, era la única mujer que yo creo que tuve la valentía de cortejar, porque cuando la conocí no estaba tomando. Fíjate eso. Yo logré, la vida con ella era terrible. La vida con ella, yo la hacía todo un problema, o sea, gritaba, peleaba, y era como que el deseo de beber para tener un pleito con ella, para justificar el trago, para irme a la calle, para una vez estando en la calle, venían todos esos sentimientos, pobrecito yo, chocaba los carros, se me perdían los carros, yo boté un carro, a mí se me perdió un carro que no sé dónde lo estacioné. Eso se llama, lo llamamos nosotros eh, una laguna mental por un producto de la ingesta, producto del consumo de alcohol. Pero era un síndrome terrible porque creaba la causa, bebía la misma bebida, el mismo ratón o el misma depresión de no tener el alcohol me llevaba a beber nuevamente y a beber nuevamente y no salir de ese síndrome. Mira, yo siendo niño iba a los bares donde había mujeres, eh, eh, donde yo me hacía amigo de las mujeres de la calle, un poco por buscar ese reconocimiento. Es terrible. El alcohol fue una solución, pero luego me di cuenta que el alcohol era parte de mi problema, ¿no? Donde el alcohol era un síntoma, algo superior. Eso lo descubrí después, pero ya mi alcoholismo rayaba en demencia. De hecho, la noche anterior de yo buscar ayuda, eh, yo me intenté suicidar, porque yo ya no cabía dentro de mí mismo. O sea, ya el alcohol no me calmaba la demencia, las ganas de vivir, la depresión era tremenda. Ni siquiera el mismo alcohol me lo lograba cubrir. Y el consumo de alcohol me aumentaba la depresión. Este, yo, me intenté, yo salí de Caracas en una fuga geográfica. Una fuga geográfica es cambiar de lugar para asumir que en otro lugar geográfico yo iba a dejar de beber, ¿no? Este, no, eso no pasó. seguí igualito. Eh, ya tenía frecuentes lagunas mentales. Se me olvidaban las cosas. Yo recuerdo haber bebido en Caracas, en la calle Las Acacias, y haberme despertado 3 días después en Puerto La Cruz, frente al Fastificio, sentado en la acera. Yo tenía carro en Caracas y en Puerto La Cruz no tenía nada. 3 días después, yo no sé qué pasó. No sé qué pasó con mi vida durante 3 días, ¿no? Y durante muchas otras peas, porque yo no soy el único, ni soy el dueño de ese mal, por cierto. Casi todos, lo decía la doctora cuando hablaba de la tabla de Jelinek, muchos de nosotros pasamos por esa fase de que se nos olvidan las cosas. Pero oye una cosa, no es necesario pasar por esa fase para entender que tienes un problema con la bebida, que era lo que a mí me pasaba. Yo tenía un profundo problema con la bebida. Bueno, intenté suicidarme. Yo no quería suicidio normalito. No, 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 yo quería llamar la atención de mucha gente, pues yo estaba sufriendo y padeciendo y nadie me entendía. Yo no era que me iba a cortar las venas en la regadera. No, yo quería una muerte monumental, tirarme por un barranco. De hecho, era un puente que está en Puerto Ordaz. Entre San Félix y un hotel allí. Eh, pero el carro pues me volvió y nada, no pasó nada, se me quitó un poquitico la obsesión. Y, pero ya sentí la necesidad de buscar ayuda. Yo sabía y había conocido de Alcohólicos Anónimos. Yo había asistido a una reunión pública
y había oído de Alcohólicos Anónimos, pero tenía 27 años. Yo estaba graduado, tenía buen trabajo cuando escuché lo de la reunión pública. El día ese posterior al intento de suicidio, voy, por cierto, a la casa de alguien a quien amo con locura, que es mi hermano Manolo, y le digo, él me dice, ¿quieres acompañarme a una reunión de Alcohólicos Anónimos? Y la primera vez le dije que no. No, yo no voy ahí a autoflagelarme, porque yo consideraba que ese poco de viejo ahí lo que hacían era autoflagelarse. Porque hay un concepto tan errado de lo que es Alcohólicos Anónimos, tan errado, eh, que yo lo tenía también, pero ya el segundo día era invivible. No había bebido, tendría síndrome de abstinencia, pero ya en mi cabeza no paraba. No paraba y me volvió a invitar. ¿Quieres ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos? Me dijo, y yo fui, ¿vale? Yo fui. El 17 de mayo van a cumplirse 40 años que fui a esa reunión. ¿Qué pasó en esa reunión? Para hacerlo rápido, ¿no? En esa reunión me dijeron algunas cosas que yo necesitaba escuchar. Me dijeron primero que yo no era el responsable, que el alcoholismo es una enfermedad. Yo no soy responsable ni siquiera de mis conductas. Imagínate tú, un tipo que se sentía abochornado y avergonzado de todo lo que hizo con alcohol o sin alcohol. Le dijeron, no, tú no eres responsable. Me dijeron, deja el problema aquí, que nosotros nos encargamos de él. Déjanos ese problema. Y además me dieron algo que yo ya no conocía. Mi esposa me había abandonado. Esa mujer con la que yo me casé me había abandonado por borracho, con divorcio y todo, con todos los hierros, como ese, te vas de la casa, ¿no? Yo oí por ahí en esa reunión, sentí algo, yo sentí a Dios. Yo sé que es difícil manifestarlo, pero yo sentí a Dios. Eso lo entendemos nosotros, los alcohólicos anónimos, estoy rompiendo mi anonimato. Yo sentí a Dios, sentí un profundo amor por esos ancianos que estaban allí. La gente, los viejos que estaban allí me dieron tanto amor. Sentí que me hablaban de boca a boca, que no me juzgaron, ninguno me juzgó. Y me dijeron, mira, bienvenido. Me dijeron inclusive, Yoconda, que yo era la persona más importante. Qué loco, ¿no? Ya va. Sí. Bueno, y de ahí empezó un proceso maravilloso, ¿no? Que no siempre fue el camino de la rectitud ni tal. Tiene sus altas, sus bajas, pero conocí un programa, me dieron un programa. Ese programa es fascinante, ¿no? Yo me voy a atrever a hablar rapidito del programa. Me dijeron que, primero, que mi mente era ingobernable, que solamente un poder superior a mí era insupernable, era que me podía devolver el sano juicio, ¿no? Poder superior a mí, yo me consideraba Dios, yo no creía en Dios. Creer en Dios era poco inteligente de acuerdo a mis conceptos de alcohólico, activo, para justificar, ¿no? Para justificar mi borrachera. Me dijeron que pusiera mi vida y mi voluntad en sus manos. Esa parte me costó muchísimo. Me costó muchísimo poner su voluntad a sus manos. Voy a hacer una anécdota corta porque no quiero demorarme más de 10 minutos. Yo no quería poner mi voluntad en sus manos, pero Dios, con su enseñanza, no quiero sonar demasiado espiritual, pero Dios con su enseñanza, hace 2 años, me enseñó a lo que es poner mi voluntad en sus manos.
cuando me dijo un médico que tenía un cáncer número 4. O sea, o ponía mi voluntad en la mano de Dios o no. O sea, y lo hice y me entregué. Y yo creo que él toma algunos caminos para enseñarnos esa, esa, esas lecciones que son las que nos van a ayudar a ser felices. Bueno, además, por otra parte, el programa te dice que limpies de escombro ese pasado, todos esos tormentos que yo tenía, todas esas culpas, todas esas vergüenzas, todos esos temores, todos esos miedos, todas esas cosas que me agobiaron. Y las inventariara, que las hiciera, que las sacara del subconsciente. Voy a utilizar un poco tu terminología. Y las sacara de su subconsciente y la pasara al consciente, la escribiera, ¿no? Pero es que no nada más me dice que la escriba, me dice que la verbalice, que vaya y se la cuente a alguien. Y así lo hice. Y fui y se la conté a alguien. Y qué paz. Ese es el programa. Ese es el programa. Y que ya una vez habiendo hecho, trata de resolver un poco a todos aquellos que heriste. No es un problema de pedir perdón. ¿Cuántas veces no le pedí yo perdón, por ejemplo, a mi madre? ¿No? Cada vez que me iba a beber y regresaba borracho, siendo niño, le pedía perdón, ¿no? No, dice que rezarzas el pasado. ¿Y sabes cómo lo resarce? A través del programa de Alcohólicos Anónimos, dando un fenómeno que descubrí que se llama amor. Le di a mi madre el amor que ella se merece de mi parte, no pidiéndole perdón. Y murió en mis manos, yo me encargué de ella, pues, ¿no? Yo creo que cumplí con esa parte también. Yo creo que habiendo obtenido eso, ya de alguna forma he mejorado mi comunicación con ese mismo poder superior que yo decía que no entendía. Claro, también el programa me lleva a mejorar, como dice Manolo, que lo enseñó él, a mejorar mi relación conmigo mismo. Ya yo me cuido, ya yo me quiero, ya no me quiero morir. Y acabo de salir de 35, estaba contándolo con mi esposa, 35 radioterapias y 18 quimioterapias, ¿no? Eso no es pendejadita. Este, y, y yo quiero vivir, pero así como salí de, quiero vivir, hoy, cuídate, o sea, hoy me quiero. Y hoy no nada más que me quiero, sino que los que me rodean me aceptan. Los que me rodean me quieren y yo quiero y me quieren. Y por consiguiente, mi vida espiritual, si esa relación es simbiótica de que tú te quieres a ti mismo y quieres a los que te rodean, está funcionando bien. Por consiguiente, tu relación con el poder superior está bien. Y él te está viendo bien y hoy sé meditar. Una mente que no tenía 5 segundos de paz. Hoy sé meditar. Hoy hasta rezo. No es que sea piadoso, es que soy espiritual. Y he entendido que lo que yo he obtenido en Alcohólicos Anónimos y la cercanía a la muerte me lo ha enseñado, es que el camino espiritual se consiguió, que el programa es un camino espiritual y que la vida se acaba así, pero el camino espiritual yo creo que queda. Yo creo que el programa va a trascender en mí. Esto suena loquísimo, pero la vida espiritual va a trascender en mí. Y un poco para entender esto es que me puse ahora a estudiar. Bueno, me puse a estudiar por varias razones. Si yo tengo 40 años en Alcohólicos Anónimos, tratando de ayudar a otras personas que están sufriendo. Pues yo quiero, y me estaba muriendo y de allá arriba me regresaron y me dijeron, mira, no te vienes todavía, anda a terminar tu misión. Yo asumí que mi misión es ayudar a personas que están sufriendo de lo que yo padecí. Por lo tanto, es que me puse a estudiar
y bueno, y saqué un cursito, psicología de las adicciones, y ahorita estoy estudiando a Jung y estoy tratando de entender la psiquis humana desde otro ámbito, de un ámbito un poco más profundo, que no sea solo el espiritual. Y me ha ido bien, y me ha ido bien. Pero lo que Alcohólicos Anónimos es, es la plataforma de salvación de nosotros, de mía, pues, ¿no? Y de muchísima gente, y de muchísima gente. Y yo me atrevo a decir que es la única plataforma activa que está rescatando vidas, está rescatando más que vida. Yo un día tuve una confrontación con un padre por un tema de Alcohólico Anónimo, y el padre me decía, yo le tuve que decir al padre, siga usted, padre, salvando almas, que nosotros estamos aquí en Alcohólicos Anónimos salvando vidas. Son vidas que se salvan, son vidas, personas que se salvan. Yo quiero dejarlo hasta ahí y perdóname que me apoderé de... No, te agradezco muchísimo la sinceridad, Oscar, y que hayas compartido tu testimonio. Después seguiremos haciendo preguntas en base a lo que dijiste. Bueno, Manoli, cuéntanos tú. Ok, bueno, me oye, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, mira, mi vida es menos trágica. Yo no sé qué realmente pasó en mi vida. Yo a los 7 años consumí Ponsigué, aquel Ponsigué que guardaba mi papá, una pepita de Ponsigué, la abrí yo con mis brazos, yo estaba sentado en el piso y abrí esa botella y me tomé una, y yo lo sentí divino. Yo para mí marcó mi adicción, o sea, mi condición de alcohólico. Indiscutible que marcó mi condición de alcohólico. Bueno, pero yo me fui muy mal estudiante, y era porque, bueno, porque no, inquieto, ido, no sé qué, y yo tuve que estudiar. Me cambiaron de colegio, mi mamá es la mejor psicólogo del mundo, me cambiaba cada vez que me raspaba, me cambiaba de colegio y me ponía, y yo lo veo así a la distancia, pero bueno, y así lo hizo y yo fui dando, y bueno, y paré a estudiar hasta en colegio La Salle, imagínate, recomendado por tu padre y tal. Y bueno, a mi madre, eso lo sé ahora al pasado, pero mi mamá decía, yo lo pagué, ¿no? No, no lo pagué yo, tu colegio, o lo pagó tu papá, ¿no? Pero yo, la vida para mí fue muy, muy rápida, muy rápida. Yo empecé a estudiar, estudié en la escuela militar, me metí también, tú sabes por qué, y fui a la escuela militar, y en la escuela militar me votaron porque me raparon una materia, y eso para mí fue un deshonor. Y fíjate, ahí no caí en la bebida, ahí no caí, no bebí, fumé, empecé a fumar muchísimo y tal, pero no caí en la bebida. Pero de ahí en adelante yo dije, yo tengo que mantenerme yo mismo. Y así lo dice, y entonces yo tuve como muy en mi cabeza eso de que tenía que mantenerme yo mismo, tenía que educarme, yo no podía dejar de estudiar, porque si dejaba de estudiar, abandonaba. Entonces eso como que me mantuvo aislado. Cada vez que yo tenía un matrimonio, una fiesta y tal, yo me rascaba. Yo me rascaba simplemente, vomitaba 2, 3 veces, eran como 3 o 4 peas que tenía en una misma noche, y eso fue mi vida, pero eran esos eventos. Después yo entraba como con razón al trabajo, y entonces yo tuve un trabajo, o sea, a mí mis trabajos me los ofrecían, yo nunca busqué trabajo, entonces siempre me lo ofrecían, y entonces a otro se le ocurrió traerme para Puerto La Cruz, y yo me fui a Puerto La Cruz, y era trabajar, ¿no? Y logré graduarme en Caracas, y me gradué gracias a que me empeciné en eso, y ya estaba casado, graduado, entonces el tiempo para beber era muy poco, no tenía tiempo para beber. Y así seguí, pues, y así seguí,
Igual pasó, pues siempre era una cosa, mira, que te buscan para que fueras yo iba a ser su gerente y te terminé siendo gerente. Total que fui a los bancos, fui gerente de banco, llamaron de otro, pero todo muy rápido. Y un día, bueno, fui a tener a Puerto Ordaz por otro ofrecimiento que me hicieron de trabajo, pero ya yo estaba gerente del Banco Royal y ganaba bastante bien y bebía, pero bebía, tú sabes, los viernes, los sábados y tal, y volvía, ¿no? No era como, no me quedé enganchado ahí, sino que como que salía, ¿no? Pero después que llegué a Puerto Ordaz, que empecé a ganar bastante dinero, para lo que yo ganaba, ¿no? Para lo que yo ganaba, y yo era mi propio jefe, que nunca había sido, entonces yo siempre tenía que cumplir con las exigencias de mi jefe, pero yo llegué a Puerto Ordaz y en Puerto Ordaz, se desataron los demonios. Tenía un bar frente al trabajo, y yo me iba al trabajo y bebía y tal, y así fue, mucha alegría. Yo llego ahí en el año 79 y así fue, no conocía a nadie y bueno, la bebida fue mi acompañante y tenía con qué pagarla y bueno, y así fui. Y total que en pocos años desarrollé un alcoholismo que yo mismo no me había enterado. Yo mismo no me había enterado y mi mujer en aquel momento no se quería enterar, no se quería enterar de mi alcoholismo. O sea, ella hasta el final dudó y todavía creo que duda que yo soy un alcohólico. Porque lo que pasa es que entonces esa vida, mis peas eran nocturnas. Entonces, decía yo que nocturna, ¿no? Pero te voy a echar un cuentico de algo que me pasó. Yo tenía, mi esposa me dice, mira, anda y busca a la niña al colegio y que sale a la una de la tarde. Y bueno, yo mientras, pues me fui al bar de costumbre y me empecé a chapar. Y, y bueno, ¿qué pasó? Que algo me hizo recordar eso que yo tenía que ir a buscar a mi hija y eran las 9 de la noche. Cuando fui a buscarla estaba el director y ella solita. Oscar botó el carro, yo boté a mi hija. En esas horas, yo no había votado a mi hija, porque la dejé. Imagínate qué pudo haber pasado, Dios mío. Yo no sé si mi esposo en aquel momento se enteró o no, yo de eso no dije nada. Es un secreto como que entre mi hija y yo no lo sé si mi hija lo recuerda, seguro que sí, porque la debe haber marcado, pero yo no he tocado ese tema con mi hija todavía. Debo hacerlo, ojalá lo oiga esto y no sé si no recuerdo, pero ahí empecé yo a desarrollar todo ese alcoholismo y claro, yo bebía, y me iba a beber a sitios, fuera de Puerto Ordaz, nadie sabía, porque nadie me conocía, y fíjate que el alcoholismo mío era tan público, era que un amigo que actualmente es muy buen amigo mío, y él preguntó, él estaba llegando a Puerto Ordaz y preguntó, ¿y quién es? Y le dijeron, es un borracho. Me lo contó mi amigo, que así él supo de mí, que yo era un borracho. A Manolo, los tres, ¿qué edad tenías cuando me estás contando esta historia que comenzó el alcoholismo así fuerte, el borracho de Puerto Ordaz? ¿Qué edad tenías? yo me fui a Puerto Ordaz 29, 30 años, de 30 hasta los 35 años, Ok. pasaron todas esas. Esto es importante porque yo creo que la gente cree que es que, bueno, si no dio en la adolescencia, quizás como la historia de Oscar, entonces no va a dar y se puede presentar en cualquier momento, incluso en la tercera edad. ¿Ok? Y, Que y es el momento que las personas sienten mucho vacío, mucha soledad. Ahora te pregunto otra cosa. Oscar contó quizás muy claramente cómo en no sentirse mirado, no sentirse reconocido, fue desarrollando como esa identidad oposicionista, rebelde y tener lugar como con la identificación con el malo, ¿ok? Y todo eso le fue dando una falsa sensación de lugar y pertenencia, ¿ok? Como de valía, pero era una falsa valía, ¿ok? Y eso lo fue metiendo un poco más en todas estas transgresiones, ¿no? Pero era el más arrecho, porque él era el transgresor, él era el malo, ¿no? Ahora, tú que habías sido una persona, porque además una cosa importante es que
ustedes vienen de una familia de, bueno, que no era millonaria, una familia de clase media baja, ¿ok? Con un papá trabajador y una mamá ama de casa, ¿ok? Entonces, haber logrado quizás un mal estudiante, todo este que tuviste, o sea, que tuvo que mi papá ayudar para que tú pudieras seguir con el colegio, pero quiero decir, diste tumbos, obviamente eso afectó quizás tu identidad y tu sensación de valía también como profesional, pero lograste apoyarte en otros recursos. En una época que también eso era factible desarrollarse profesionalmente sin que haya terminado la universidad, la licenciatura o el posgrado, el máster, el requete máster, que ahora la sensación es así, ¿ok? Y tú lograste ascender y conseguir buenos puestos, buenos cargos. ¿Crees que te tomó una cosa como de poder, tengo plata ahora y entonces eso, no sé, ¿qué pasó ahí? ¿Qué crees tú? Mira, yo igual fui sorprendido en cada una de esas cosas. Yo, yo no la busqué ninguna. O sea, yo simplemente cuando dejo de beber, estoy metido en los seguros y fundo una compañía de corretaje seguro. Yo dije, yo quiero ir más allá. Yo tenía ambición en cuanto a lo comercial, o sea, crecer en lo comercial, no ni siquiera en el dinero, porque yo nunca he sido ambicioso por el dinero, verdaderamente. Pero simplemente fue una consecuencia el dinero, porque creé empresas y todas estas cosas. Y entonces, el aserradero ese que tuviste fue en ese aserradero, me buscaron para que me metiera y me metí, terminé siendo el dueño del aserradero. O sea, cosas que me pasaron en la vida que yo no estaba. Entonces yo estaba en República Dominicana representando al Colegio de Productores de Venezuela. Era el director internacional del Colegio de Productores de Venezuela y en un congreso de productores seguros en República Dominicana fueron a mi casa y le dijeron a mi esposa que la Cámara de Comercio necesitaba un director en el área de seguro. Y ellos creían que el que más lo representaba al seguro era yo. Claro, pero te hago la pregunta porque es muy importante. Fíjate, estás contando una carrera de éxito y sin buscarla, de éxito profesional y de reconocimiento. Y, Entonces, una de las cosas con las que está asociada el alcoholismo, aparte de que es la enfermedad, y ya Tibi nos explicó muy bien cómo hay un sistema nervioso diferente en el alcohólico, y tú nos estás hablando también de unas dificultades, el inquieto, el que le costaba aprender y que, sabes, todo eso, ¿no? Pero hay un aspecto emocional importante que es una sensación de vacío, una sensación de no pertenencia, una negación de la propia vulnerabilidad, que muchísimas veces está a falta de un sentido de vida, de un sentido de trascendencia. Muchas de estas variables emocionales están implicadas ahí en la vida del alcohólico. ¿Ok? Entonces, en tu historia, después de tantos años tú revisándote y pudiéndote mantener sobrio, ¿qué faltaba? Que de alguna manera pudiste encontrar después, como nos acaba de contar Oscar, porque nos está costando una historia de éxito. sí, yo a pesar de todas las cosas que tenía en Puerto Rico, que no las veía, que no eran muchas, ¿no? Pues Ujú. era ingreso nada más al principio. Yo sentía un profundo vacío en mí. Yo me sentía solo aún estando acompañado con mi mujer y mis hijos. Ok. Yo, yo era una soledad que me invadía Ujú. permanentemente. Cuando dejo de beber, justo está en ese punto, entonces empiezo a crecer en la parte esa Ok. Ok. económica. Fue casi, yo estaba enterrando algunos de los conocimientos que había tenido de ese cambio de trabajo. Aprendí sin darme cuenta muchas cosas y bueno, y flotaron cuando yo dejé de beber. Cuando yo Ok. dejo de fue así como que sí salió un genio de la cuestión y ahí me volví más loco porque había dejado de beber, entonces empecé a hacer todo lo que mi cabeza decía que podía hacer. Y parece ser que yo hablo, la gente le gusta como hablo, una varilla de esa, porque Porque te inflaste y eras el superhombre. sí, me escuchaban y me escuchaban. Y siempre tuve una idea y siempre tenía algo y la gente lo tenía y lo seguía.
pero fue cuando dejó de beber. Lo que pasa es que mi bebida fue en Puerto Ordaz, fue muy violenta. Y todas las cosas, yo llegué a un edificio donde vivíamos cuatro profesionales, vivíamos en ese edificio, médico, contador, ingeniero y yo. Y los cuatro éramos cuatro borrachos. Borrachos, nosotros nos reuníamos en mi casa a jugar cartas cada fin de semana, a echarnos palos, la piscina, teníamos piscina y éramos nosotros solos. O sea, las condiciones se nos dieron para que yo creo que todo ese alcoholismo se me potenciara, que fue lo que pasó en Puerto Ordaz. Y ya yo mismo estaba tan metido en eso que yo no me veía, pues, porque yo me enlagunaba contra el whisky. Fíjense que ustedes dos en sus historias han dicho una variable muy importante que a veces uno no toma en cuenta, que es el contexto ambiental. Oscar formaba parte de una pandilla donde había quien era más malo que él, pero la pandilla y que podía beber más que él. Y tú te juntaste con cuatro borrachos profesionales, pero vuelvo a lo mismo, es que es muy importante esto, porque si el contexto lo va normalizando, es más difícil que yo me dé cuenta de cómo estoy ahí como destruyendo mi vida. ¿Ok? Y entonces además el contexto aupa. Entonces me da vergüenza beber y ser un borracho, pero me da vergüenza no pertenecer a este contexto y decir, no, yo no voy a beber. No, ya yo no voy a ir con ustedes. Entonces les pregunto a los dos, ¿cómo cuando se toma conciencia de que ya tengo una enfermedad y que ya estoy haciendo daño y que ya soy impotente ante el alcohol? ¿Ok? Y que aunque no es voluntario, el daño que estoy haciendo, mi consumo y todo lo que ocurre, pues está afectándome a mí y a mi familia. ¿Cómo se maneja la vergüenza en esas primeras de cambio? Fíjate que tú acabas de hablar de tu inflación posterior a cuando te saliste del alcoholismo, ¿no? ¿Cómo se maneja eso cuando el grupo al que pertenezco sigue invitándome a que yo siga en las mismas andadas? ¿Cómo se maneja esa vergüenza, esa deslealtad? Oscar. Sí, es complejo, es complejo. Primero, ya no hay vergüenza. ¿Ok? O sea, cuando yo dejo de beber, Ujú, ya no hay vergüenza. Naturalmente cambio de hábitos. Naturalmente salgo del grupo, de la pandilla o de los vecinos. Naturalmente ya ellos no me llenan. Empiezo ujú. a querer otras cosas. Es que Ok. naturalmente, inclusive, empiezo a escuchar otra música. Ujú, Empiezo a percibir el ambiente de otra manera. Empiezo a tener confianza en mí mismo. Ya inclusive no le tengo el pánico a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a tener confianza en mí. Me siento diferente. Porque ok. ya derribé, cuando entré en Alcohólicos Anónimos, derribé todos esos límites, todos esos obstáculos que me alejaban de la normalidad. Y ya, y, 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 y es que nunca pertenecía a la pandilla. Yo fui Ok. a la pandilla por una consecuencia que Ujú, necesitaba un ambiente que se adecuara a mi necesidad, pero nunca pertenecí. Yo ujú. pertenezco a otra cosa. A mí hoy me encanta mi familia. La misma mujer que me votó, bueno, ahí Está está, contigo hoy. está con 40 años después. Ujú, ujú, O sea, mi verdadero ser no es ujú, el reggaetón, la coca y seamos felices, que es lo que se ujú. oye ahorita, ¿no? Ok. Hoy es ser feliz, escucha buena música, quiérete, apréciate, vive, sincronízate con tu ambiente y no seas diferente. O sea, no fue violento. Eso forma parte del proceso espiritual cuando uno para por primera vez en un grupo de alcohólicos anónimos. El día que yo dije, necesito, yo no puedo seguir así, quiero dejar de beber. Ahí me cambiaron el switch, chu, 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 chu. Se acabó pandilla, se acabó todo lo demás. Todo quedó allí, todo quedó allí. Ese es el gran fenómeno, pues, ¿no? Ese es mi Ok. punto de
Ok, ¿tú quieres Sí, agregar algo, Manolo, en esa línea? yo creo que, bueno, cuando yo llego o sea, ese grupo era circunstancial y yo me mudé, pues, porque construí una casa y me fui y tal, pero era circunstancial. Y, pero cuando voy por primera vez a Alcohólicos Anónimos, que fue después de una laguna mental desde la mediodía hasta no sé qué hora de la noche, que ya lo conté la vez Sí, la vez pasada. pasada. Ujú. Después de eso, que yo voy al grupo y oigo lo que está padeciendo cada uno y yo me identifico con cada uno de ellos. Y siento físicamente, sentí que me había liberado de unas cadenas y floté cuando acepté que, que era alcohólico. O sea, yo me sentí flotar. O sea, Mm. sentí, me liberé así, cuando lo estaba diciendo, me liberé de una cadena y sentí flotar. Y de ahí en adelante yo empecé a ver a Dios. De ahí en adelante Dios ha estado en mi vida permanentemente. Empecé a oler, a ver, a oír. O sea, yo no le hacía caso a canciones, no le hacía caso a nada. Nada me atraía. Y al llegar allá empecé a tener mis propias canciones que me gustaban. Me he dado cuenta que me apasiona realmente la música, pero me apasiona sentir la presencia de Dios y que Él ha sentido mil veces en mi vida. Mm. Entonces, ese cambio y la parte buena es que ese programa de Alcohólicos Anónimos no es que es para toda la vida, es que tú necesitas toda la vida para irte descubriendo de todas las cosas que tú tienes. No es Pero que voy a pasar. necesitas toda la vida, seas alcohólico o no. ¿Ok? Sí, Lo que pasa es que lo que ustedes están diciendo que con ese apoyo del grupo de alcohólicos y con sí, ese encuentro con la espiritualidad era una cosa que los contuvo y les dio como una guía en ese camino de ser quienes son ustedes verdaderamente. ¿Entiendes? Pero perfectamente ese es lo el entiendo. camino, ese es el viaje que tenemos que hacer todos. Eso es lo que se llama el camino a la individuación. Ser quien es uno verdaderamente, ¿no? Pero es muy importante lo que están diciendo porque en las historias de ustedes se recoge cómo se pierde uno de ese camino de una manera quizás muy fuerte, donde todos nos perdemos en algún momento de ese camino, muchas veces, ¿ok? De muchas maneras, ¿ok? Pero esta es una forma particular, vuelvo a repetir, muy asociada a un sistema nervioso vulnerable, porque es muy importante no olvidarnos que estamos hablando de una enfermedad. ¿Ok? Y este proceso alcohólico, cómo los contiene y los guía a ese encontrarse, que al final es lo que tratamos de hacer todos en la vida, ¿no? Mira, y una Ujú. cosa que yo tengo actualmente en Alcohólicos Anónimos, me lo mandó Dios, que es a ese hermano, porque ese hermano me ha acompañado 40 años en mi vida en Alcohólicos Anónimos. Y ahora de viejo, que nos encontramos mucho más, que nos hablamos mucho más, hablamos el mismo idioma, Exacto. el mismo Dios. Si nos desviamos o sentimos algo, una cita de uno de los libros nos ayuda. Ujú, La ujú. literatura de Alcohólicos Anónimos nos ayuda. O conversar, compartirlo con un compañero. Esta mañana yo le decía, hay algo que a mí me alimenta, es que a esas personas que de una u otra forma yo le he pasado el mensaje, como a Oscar y a muchos más, lo que me fascina es verlo al tiempo, cómo logran cambiar las vidas. Y su vida se torna una cosa maravillosa, de unas capacidades mentales de inteligencia bárbara que estaban enterradas en el alcohol. Y lo puedo ver a la distancia. Entonces eso me da más ganas de estar. Yo no me puedo Claro, separar, yo voy a morir ahí. Yo voy a claro, morir ahí. Y ya porque moriré te da por sentido de trascendencia además, ti. ¿entiendes? Es un poco como decía, como decía Oscar ahora, voy a estar después de la vida, o no sé, lo dijiste tú, pero es ese sentido de trascendencia.
Claro. así es, Mire, así. por efectos de tiempo, algunas Sí. preguntas. Desde esa experiencia, un familiar que tiene un paciente en esa situación de consumo donde se molesta cuando le dicen que es alcohólico o que por lo menos chequee o que por lo menos busque ayuda, ¿ok? Y que está viviendo con eso. Tú dijiste ahora, Manolo, mi esposa lo negaba igual que tú. ¿Qué a una persona que nos escuche, qué le recomiendan a ese familiar, sea hijo, sea pareja, sea hermano? Tú invitaste a buscar Alcohólicos Anónimos. Eso ya es una muestra de una cosa que uno puede hacer. Pero además, en esa cotidianidad, cuando me levanto con ese borracho o cuando veo a esa borracha ahí que llegó en la noche rascada, ¿qué sienten que un alcohólico que no lo ha reconocido necesita en ese momento? No como que vaya a tener éxito, porque eso no depende de la familiar, ¿no? Pero ¿qué sienten que necesita? Mira, Difícil. yo creo que, y es como la normal, hay que facilitarle algún material que lo medio guíe. Ujú, A mí me pasó un cura, por eso es que Dios estuvo presente en mí. A mí, Alcohólicos Anónimos tiene una guía para saber si soy enfermo o no, que se llama Las 12 preguntas. ujú, A mí un cura me las dio y la leí junto con mi mujer para demostrarle a ella que yo no era. Y ella tampoco quería que yo fuera, total que no sirvió para nada. Pero al mes, cuando yo tuve ese problema conmigo mismo, esa laguna mental tan grande, me vino las 12 preguntas a la cabeza, toditas las contesté sí de una, cuando solo ujú, había contestado tres. Entonces, ujú, ahí estuvo la mano de Dios, pero ese evento tiene que empezar a haber alguna cercanía. El familiar tiene que acercarse a Alcohólicos Anónimos y pedir ayuda para que le den algún material de esto y ver de qué forma hacérsela llegar no tenerle miedo, porque a veces le tienes miedo al familiar. No le ujú, puedes tener miedo, qué peor puede estar ese animal. ujú, Y lo digo por mí, o sea, qué ujú, peor puedo estar. Entonces, si ujú. estoy en esta situación, seas médico, seas cura, o sea, nosotros hemos visto todas las profesiones desfilar por Alcohólicos Anónimos. Y Claro, ahora claro. felices, y ahora felices, ¿no? Y ahora Ujú, felices. ujú, Entonces, definitivamente las personas deben acercarse al Alcohólicos Anónimos para que más o menos lo oriente y creen a lo mejor ciertas estrategias para poderle llegar a ujú, esa persona. Pero esa persona puede que le cueste, pero si tiene en sus manos algo con lo que se refleja y es ujú. ese momento, bueno, entrará. Porque si la persona no lo desea cambiar su vida, no le va a cambiar. Exactamente, eso es muy importante. Ok. Oscar, ¿tú quieres agregar algo más? Ah, bueno, tú No, me iba a pedir las preguntas, gracias, porque las voy a publicar. ya te Ujú, la acabo de mandar al ujú, anonimato. A esas preguntas, hay otras preguntas de otros, de no de Alcohólicos Anónimos, de otras ujú, personas que tratan el alcoholismo, pero yo las he visto todas y estas son las más fieles, ¿no? ujú, Las mejores. Yo ujú. aún sigo pasando eximido sin tomar en alguna de estas. Felicitaciones. Pero sí, pero si la persona no quiere, es muy difícil. Es muy Es muy difícil. difícil, es muy, muy difícil. En nosotros tenemos 12 pasos, que es la admisión de la enfermedad y tal, pero la primera, el paso que no aparece allí es buscar ayuda. Ujú, Cuando uno está desesperado y buscando ayuda, es que debemos aparecer nosotros, ujú, ¿no? ujú. Pero es muy difícil abordar a una persona que no lo quiere ver, porque la enfermedad de la negación o la justificación es mayor que la misma ansias Y esto es de... válido para cualquier situación de salud, una depresión, una ansiedad, un conflicto, un rollo, un marido maltratador, lo que quiera que pongamos. Si la persona tiene que venir la motivación desde dentro para que, y la necesidad de buscar ayuda. Nosotros podemos sugerirlo, pero bueno, toca que el otro tome la decisión. De todos ¿Ok? modos, dicen en nuestra literatura, se dice que una conversación de alcohólico, de borracho con borracho, no Ujú, alcohólico, estoy hablando de borracho con borracho, eh, podría ayudar.
Acuérdate que dentro de la gran cantidad de temas, problemas que tiene esta enfermedad, está que en Alcohólicos Anónimos, esta es una enfermedad autodiagnóstica, donde tú te autodiagnosticas alcohólico. Tú eres alcohólico porque tú lo dijiste, no porque alguien te dijo que tú eres alcohólico, ni he oído que... No, no. El programa comienza cuando tú te autodiagnosticas alcohólico. Pero eso que está diciendo también es muy importante, Oscar, porque esa conversación de borracho con borracho, de todos modos, tiene que venir espontáneamente de ambos borrachos. Porque si tú te la traes desde afuera, yo tuve una experiencia así, si tú lo traes desde afuera, como impuesta, no llega. Tiene que venir, así como ustedes dos, como ustedes acaban de contar sus procesos. Hubo algo, por supuesto que hubo una ayuda externa, el hermano el que dijo, no sé qué, el cura, pero hay algo que ya viene desde adentro, esa pregunta reflexiva que me está haciendo a mí darme cuenta, bueno, estoy acabando con mi vida y con la de mi familia. Sí. ¿Ok? No, no quisiera pasar Ujú, desapercibido el hecho de que Alcohólicos Anónimos se funda así. Uno de ujú, ellos, el fundador, ujú, obtuvo un despertar espiritual, había dejado de beber y va y ujú, habla con un médico escéptico, pero borracho, y fue y hablaron los ujú, dos. ujú, Y el médico le dijo, bueno, yo te acepto que habla 15 minutos. Bueno, pero resulta que el borracho o ex borracho dio la palabra correcta. Esa ujú. conversación duró 8 horas y a partir de eso se funda Alcohólicos Anónimos. O sea, es que importante ese momento, pues ese clic. Claro, claro, que sí, quizás lo que te quiero decir es que tú estás contando una cosa de algo que se dio en un encuentro. En las 8 horas fueron permitiendo que se diera el encuentro. ¿Ok? Eso es bien importante. Otra pregunta. Ustedes hablaron bueno, de que ya no hay vergüenza, no sé qué, pero fíjate que me lo dijo ahora, bueno, no, no le he preguntado nunca a mi hija de esto, ¿no? ¿Cómo sienten, tú dijiste antes, Oscar, que uno no pide perdón, sino que, bueno, busca cómo reparar, ¿ok? Con esas personas muy cercanas, porque hay una reparación importante que ya el borracho, que además por parte del programa Alcohólicos Anónimos, está reparando constantemente porque está apadrinando a otras personas. Pero ¿cómo sienten ustedes que se puede reparar con esos más cercanos que vivieron el drama, que vivieron el dolor? ¿De qué manera, para no contar quizás demasiada intimidad, pero, o sea, yo tengo mi creencia de que, que contribuye a reparar, pero quisiera escucharlos a ustedes. Yo te iba a hacer una pregunta, Yoko. Ujú. ¿Tú crees que nosotros cambiamos? Sí, claro. En la Eh, eh, esencia y la naturaleza de ustedes, no. Lo que cambió fue la conducta. exacto. Y ya eso hace percibir a toda esa gente que algún momento dañamos en tantas partes que no sabemos en cuál perdí perdón. Es tanto lo que abarcamos, pero Ujú. cambiando nosotros, dándole una vida diferente, llevándole las cosas diferentes, ellos sienten que realmente hay un cambio y que vale la pena. Claro, Sienten, comparto contigo eso. Yo quizás quisiera agregar en ese sentido, porque yo he visto gente que tenía problemas de alcoholismo, bajo el alcoholismo hizo mucho daño, dejó de beber sin reconocer que era un alcohólico, pero dejó de beber por las razones de salud, no sé qué, pero ya el daño, por ejemplo, sobre los hijos estaba hecho. Y que yo creo que una de las cosas que ayuda a reparar es justamente lo que ustedes están haciendo, dando su testimonio. La diferencia en que yo reconozca que tengo un problema de alcohol, que tengo un problema con el alcohol y doy mi testimonio de mi sufrimiento, de mi impotencia, hace que el otro pueda ser empático conmigo y pueda exonerarme, entender mi historia. En cambio, si yo soy un familiar que he vivido el drama, el golpe, el maltrato, lo que quiera que sea, o mi esposo, lo que quiera que sea, quien quiera que sea, sí, dejó de beber, pero no hay esa oportunidad de diálogo y de yo conozca tu alma y de que yo conozca tu reflexión sobre el proceso, posiblemente me voy a quedar en falta. Entonces, un poco lo que quiero decir para aquellas personas que quizás piensan, bueno, dejo de beber y ya no, dejo de beber
y comparto esta intimidad, comparto esto que soy, pero esto igual lo voy a decir como para cualquier cosa, ¿no? Si uno abre su alma y establece ese diálogo, hay una posibilidad de que te pueda ver, no, pueda ver tu historia, pueda comprenderte, pueda ponerme en tu lugar. ¿Ok? Y pueda entender que mucho de lo que hiciste no fue a propósito, no fue porque me lo querías hacer. ¿Entiendes? Pero creo yo que eso pudiera ayudar. Lo que pasa es que ustedes dos son dos personas que lo han reconocido y ya lo han hablado. Pero incluso los pasos de Alcohólicos Anónimos van en ese orden. O sea, tú descubres descubres y escribes las cosas a quienes dañaste y cuál fue tu niñez y o sea, desde que naciste y todas las cosas que te pasaron, malas y buenas, ¿no? No te dice que solo en las malas y Ujú. buenas. Y esa gente que dañaste, anda y pídele perdón. Te lo dice. Ok, Pide perdón. Ahora, las formas, siempre tienes que pedir perdón, que el perdón sea oportuno. claro. El perdón no dañe más, que Ujú, no claro, saquen a florecer, no florezca cosas que ya estaban claro, como ya olvidadas o que no vaya a dañar más. Pero entonces, para eso, esos cambios que uno va haciendo en la vida, se va haciendo más espiritual. La espiritualidad me parece a mí que es una consecuencia de llevar el programa. La claro. espiritualidad se va viendo en el tiempo. Y es una cosa que a mí, por ejemplo, que llevo varios años solo en diferentes momentos, yo disfruto la soledad y la puedo disfrutar y no siento nada malo, siento muy Ujú, bueno, siento regocijado. Hoy yo hacía yoga ahí en el patio, ahora hago yoga. Antes no, antes no hacía nada si no bebía. Hacía yoga ahí en el patio. Entonces me quedaba extasiado con los pajaritos, oyendo los pajaritos. Entonces, todas esas cosas yo no las oía, yo no veía. Yo, había un compañero en Puerto Ordaz que me visitó a mi oficina, yo tenía poco tiempo en Alcohólicos Anónimos, y yo lo fui a despedir a la puerta de la oficina. Y me acuerdo que nos quedamos hablando. Y mientras yo hablaba, veía los carros pasar, veía a la gente pasar. Y yo digo, Dios mío, yo nunca hice esto. O sea, nunca me detuve a contemplar. a contemplar. Simplemente el carro pasar, la gente pasar. O sea, imagínate, yo llegué a 35 años, yo creo que ya ahí tenía como 38 años. Y ahí fue donde vi eso. Ujú, No, no es que tú al otro día de entrar a Alcohólicos Anónimos tu vida cambia claro, completamente. No, es un claro. proceso. Es Es un un proceso por proceso eso. como todo Y y y- que es doloroso y que va a haber momentos de recaída y por que toma supuesto, tiempo quizás, por ¿no? supuesto, por Claro, supuesto. claro. Miren, en términos del tiempo, yo no sé si Andrés que está por ahí quiere hacer un Oye, sí. comentario, alguna pregunta. Oscar, tienes el micrófono apagado. Y Andrés se durmió. Como ustedes hablan tanto que se durmió. Hola, ¿cómo están? Un ratito. Hola, Andrés. No, no, este par de veteranos. No, Ajá, ok. que la otra vez le dio que sí me dormí, y me había mal esa noche y me quedé dormido. No, no, ahorita estoy escuchando todo. Ok. No, ¿qué ¿Quieres hacer cosa? algún comentario, Andrés? Pues que son muchas cosas. De, no, yo no soy muy bueno contando historiales, no, pero voy a decirle Ujú, algo. Mi caso, yo era un bebedor de todos los días. Y yo tenía algo maravilloso, que no me da ratón. O cruda, o como le dicen por todo lo guayabo, ¿no? ujú, Tú sabes, entre comillas, eso era lo mejor que yo tenía. Y resulta que yo era un bebedor de esos de esa reacción en cadena, ¿no? Y entre más bebía, más quería tomar, ¿verdad? Entonces yo quería beber el día siguiente. Yo le digo a la gente, tú no entiendes que si yo tomo ahorita, yo me puedo tomar 4 cervezas. Yo puedo parar, pues yo no entendía eso de parar. Yo creía que hay personas que no paran. Yo puedo parar, sí, yo puedo parar, pero mañana vuelvo a beber. Entonces no puedo, no, yo puedo parar hoy. Yo me tomo 4 cervezas hoy, digo, pero mañana quiero tomar otra vez. Y pasado mañana quiero tomar otra vez. Y bueno, hasta el día que voy a romper mi anonimato, ya que el día que llegué al Alcohólico Anónimo, más nunca tomé. Más nunca en mi vida.
pero me pasó algo diferente al cigarrillo. Yo me fumaba hasta 3 cajas diarias y dije, no puedo fumar más. Y resulta que dejo de fumar, o dejé de fumar, me costó mucho. A ver, es diferente el alcohol. El día que llegué, más nunca tomé. En el cigarrillo tuve 2 años, compré pipa, compré tabaco, hasta que pude dejar de fumar. Yo tengo un pariente que le dio enfisema pulmonar y al final creo que murió de eso y me preguntó, ¿y tú estás fumando? Le digo, bueno, fumo pipa de vez en cuando. Le digo, ¿y para qué fumas eso? Le dije, de verdad que sí, le dije, no fumo más. Total que es esto, que yo recuerdo como a los 5 años, a mí se me quitaron las ganas de fumar. Pero tengo 32 años sin beber y a mí no se me han quitado las ganas de tomar. Nunca. No la obsesión, es diferente. Sí, sí, ¿Ok? sí, es muy importante lo que estás diciendo. Ujú, Obsesión es ujú. otra cosa. Como comentaba Oscar el otro día, descubrí algo porque yo tengo 6 hermanas. Bien, mi hermano tomaba y mi hermano, él un día me dijo que iba al Congreso de la un diputado, no sé qué, no me quiso llevar porque yo no tomaba. Ahora está que bajando la guaira, se volteó en el carro y casi se va por el viaducto. Pero él no era alcohólico. Eso me explicó un psiquiatra, me dijo, esos son abusadores. O sea, hay personas que son, yo tomaba mucho con el papá de él, mi papá era un abusador, pero no era alcohólico. O sea, pueden parar en Ujú, cualquier momento. Yo sé ujú. que yo jamás me iba a ser un normal, eso lo sé. Ah, bueno, y Ok. después lo de las adicciones, soy adicto al cigarro. El otro día, si hubiera hablado, yo tenía aquí un cocosete y un chocolate Carré. Realmente no vivo en eso. No, ahorita estoy asombrado porque mandé a comprar, mía que fue al mercado, me compré un paquetico con cosete, pero no sé, estoy asombrado que yo me como esto en un día. Yo en mi casa no Imagínate. tengo chocolate, no tengo nada, porque me lo como. ¿Ok? Me lo Claro. como. Yo no puedo, yo es que no tengo. Ahora, si no Claro, tengo, tú me estás lo como. hablando de, fíjate, es bien importante lo que estás diciendo, Andrés, porque estás hablando de este aspecto adictivo, es el mismo principio, es la sensación de liberación de dopamina, de placer, que está condicionado a lo que vas cambiando es como el objeto. Y la otra cosa importante que nos estás Aquí no hay agregando, referencia, yo no tengo referencia, me lo tomo. ¿Comprende? ujú. Yo no como. Sí, Puedo sí, tener en sí, mi casa refresco, chocolate, eso no existe. Yo no, yo a veces me siento mal porque, bueno, porque yo no puedo tener algo ahí. Y yo veo que mi hija compra papitas, no sé qué, te la tiene ahí, coge un poquito, la guarda y le dura como. Mi hijo, bueno, exacto, ese es mi hijo al revés. Mi hijo no claro. toma y no come dulce y es otra cosa, ¿no? Pero baila Y otra pegado. cosa, hay otra cosa que soy adicto, que no me gusta de ustedes, tanto que lo he oído, que esto no lo entienden. Yo soy adicto a las relaciones de pareja. Yo no soy ¿Qué adicto a quieres las mujeres, decir? no, a la relación de pareja. Yo me enamoro. Yo eché un Ajá. punto una vez en el grupo estando nuevo que digo que yo tuve una novia como 9 meses y estuve llorando como un año, ¿no? Eso, eso es una de las adicciones más fuertes que yo tengo, Claro, porque, o sea, yo estoy solo, pero yo me pero enamoro. fíjate, voy a volver a otro punto, que primero que quería destacar que tú hablaste de un término que no hemos hablado, que es el que no es alcohólico, pero que comete abuso con el alcohol. Entonces, como un Exacto. nivel antes, pero que puede correr riesgo de caer en un alcoholismo. Eso es una cosa que quiero descartar. Y la otra cosa que estás diciendo cuando dices que es muy importante esa distinción que estás haciendo, que tú eres adicto a la relación de pareja, lo que estás diciendo también es que no puedes tolerar la sensación de vacío y que te sientes incompleto. Y fíjate cómo Manolo está describiendo, yo puedo pasar mucho tiempo solo, ¿ok? Y me siento bien y me siento completo. Entonces, estamos hablando de procesos psíquicos en donde parte de lo que lleva a la adicción tiene que ver con esa necesidad de llenar el vacío. Por supuesto que tú has hecho un trabajo importantísimo y además ustedes tres nos han mostrado ahorita cómo han ido ampliando su conciencia. Pero el proceso de fondo es esto, esta sensación de vacío. Qué bueno que pareciera que todavía hay un camino más que andar, Andrés, de buscar esa No, pero completud. perdón, ya va. Ujú. No, no, yo estoy Ujú. solo, yo no tengo problema. Pero Ajá. cuando me enamoro, es Ah, otra. te quedas ahí pegado. Ah, bueno, Me pero quedo está bien. pegado, pero yo puedo, Bueno, pues, yo no tengo problema. Pero lo que ah, me ok. enamoro, y la otra cosa que te voy a decir, ¿qué me pasó a mí? Que yo descubrí que me gusta ayudar a la gente, me gusta trabajar con la gente. Yo empecé a asistir a Iglesia Evangélica en 7 años
Lo primero que gracias a Dios lo aprendí el Alcohólicos Anónimos, mira mensajes, no el mensajero, no vi el reloj de oro, porque ellos tienen muchos factores, tienen cadena, ni el traje, ni el carro, ni el guardaespaldas. Yo escuchaba el mensaje. Pero todo lo que yo veía de las prédicas lo llevaba al Alcohólicos Anónimos, todo. Eso me ayudó mucho. Empecé a hacer talleres de crecimiento personal bastante. Ok, Y en Alcohólicos Anónimos empecé a hacer talleres. Lo que a mí me llena es hacer talleres, ayudar a los demás, pero hacer talleres es lo que yo hubiera querido en mi vida hacer eso, pues. Yo dispensa o un ujú. tipo de eso, no tanto conferencista, más bien un facilitador. Se conoce los seminarios Insight. Sí, sí los No conozco. sé, no. Ujú. Yo hice 45, hice ahí uno, pero no sé, Fundación Regalo de Corazón no sea para personas con enfermedades de cáncer, Enfermedad. sí. Ujú. Hice hasta el nivel 3. No, yo ahí era feliz cada vez que hacía sus talleres y en Alcohólicos Anónimos no he hecho más talleres. Pero evidentemente que ayudando a otros es como me va a ayudar. Yo quería hacer una anécdota, 2 minutos y tiempo ahí, estás muy Sí, dos apurada. minutos porque estamos en el tiempo, exacto. Ok, Ujú. tú sabes No, que lo que Tito, no. contaba Oscar de Bill Wilson, cuando a Bill Wilson Amy le pasa el mensaje, resulta que, bueno, él tiene todo su proceso. Cuando él tiene el despertar espiritual, empieza a recoger borrachos de la calle, porque los alcohólicos para él, ellos eran los indigentes, los que están, porque Bill tuvo muy mal, a pesar de ser tan inteligente. Estuvo 6 meses recogiendo borrachos. Cuando él va a Akron, que tuvo que haber un trabajo allá, que pierde el trabajo, no se lo dan, él siente la necesidad de hablar con otro borracho. Llama a un padre, el padre le da el teléfono, no, total, que lo voy a grabar con Bob. Y Bob le dice que tengo 15 minutos para hablar contigo. Yo vine porque Henrietta me invitó, pues es amiga mía y tal, y yo soy del grupo OFO igual que tú, que era un grupo evangélico, protestante y tal. Y bueno, entonces Bill le dijo, no, un momentico, le digo, te doy las gracias por tu invitación, pero soy médico, tengo amigos psicólogos, psiquiatras y tal. Le dijo, pero yo soy el no tengo remedio. Yo le digo, no, espérate un momentico, yo no vine aquí por ti. Yo vine porque necesito hablar contigo. Yo me imagino que le digo, pide whisky, una cerveza, y tú quieres, que quiero que tú me escuches, porque eres el único que me puede entender. Y ese es el detalle. Entonces, hablar con otro alcohólico fue lo que hizo. Claro, como hizo, acá dice 8 horas, pero 8 horas, bueno, el tipo tenía 15 minutos para hablar. Y después no sé, pero y ahora te vas para mi casa a vivir conmigo, ¿no? O sea, te vas a la casa y te quedas unos días allá. Entonces, es Ujú. interesante esa parte y eso es lo que hacemos, lo que estamos haciendo ahorita Claro, aquí. claro. Y esa es la forma Y de eso es lo que ayudar. nos Esa es una de las formas en las que Y ayudar. por último, Bueno, miren, voy a decir estamos en el algo. tiempo. Ajá, ajá. No, esto breve, lo No, no, repito no. siempre cuando Ya va. Dios es, Es que, Andrés, que para mí te Dios, pierdo también un poco, porque se oye Perdón. cortado. Aló, que aló. el tema de Sí, Dios lo maneja. Si Dios está en el corazón de la persona, y si quiere conocer a Dios, búscalo en el corazón de cada quien. claro, así es, sin lugar a duda. Gracias, Andrés, gracias por tu aporte y tus comentarios. Miren, ya para cerrar, Gracias. Oscar y Manolo, ¿quieren decir algo más a las personas que nos puedan escuchar? ¿Alguna cosa adicional que quieran para cerrar esto? Bueno, yo diría, si tienes problemas con el alcohol, no dudes en ir a Alcohólicos Anónimos. Lo único. Ok, ok. ¿Y tú, Oscar? No, ratifico lo dicho por Manolo. Si no quieres ir a Alcohólicos Anónimos y quieres conversar de esto, también existe, podemos hablar, pues, ¿no? Claro, o sea, tú mismo Sí, como por ejemplo terapeuta o una persona que hizo una formación en adicciones, pudieras exacto. ofrecer ese Podría conversar, servicio. pero Claro, lo ideal es que vayas a un grupo de Alcohólicos Anónimos. y ¿Sí? yo le agregaría eso, que el familiar de alcohólico vaya a Al-Anon y que Mm, pueda ir a una reunión de alcohólicos también para comprender y oír el testimonio aparte de lo que ustedes han compartido con nosotros hoy. sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo, Manolín. Menos mal que no se fue la luz, gracias a Dios. Sí, terminamos bien. Gracias, Está muy Yoconda. bien. Gracias, Bueno, Yoconda. yo voy a compartir las 12 preguntas, me parecen importantísimas. Uno de ustedes me las regaló, yo las tengo en el consultorio, así que las he usado en algunos momentos con algunos pacientes o familiares y creo que son muy útiles, pero también he visto ese proceso que tú contaste, Manolo. La tengo, pero digo que no la tengo. Pero bueno, es parte del proceso y eso hay que respetarlo porque la psique de cada quien va a su ritmo. ¿Ok? Sí.
Bueno, felicitaciones a los tres entonces porque son tres que se han mantenido sobrios. Un placer. Gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Gracias, Tito. Gracias, Oscar. Manolín, un placer verte también. Bye bye.